Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 6, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar todos los que están de pie. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema líderes ungidos. Amén. Y es algo a lo que debemos prestar mucha atención. Si algo debe cuidar quien haya sido llamado por el Señor al ministerio, al servicio, es la unción del Espíritu Santo. Escúchelo bien. Es algo que se debe cuidar con mucho celo. Se debe ser muy celoso, muy cuidadoso. La iglesia primitiva, acá podemos ver a los 12 apóstoles. Judas había muerto y en lugar de él había ocupado su lugar un discípulo que había estado con el Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta el día que el Señor ascendió al cielo. Un discípulo llamado
Ananías. Matías. Gloria a Dios porque ustedes están. Matías. Y dice la palabra que como el número de los discípulos estaba creciendo, yo veo allí un ensanchamiento, como el que el Señor nos ha prometido y ya nos está dando en este nuevo año. ¿Cuántos lo creen? El número de los discípulos había crecido. Comenzaron en el aposento alto unos 120. En el primer mensaje que Pedro predicó, se convirtieron unos 3,000. Más adelante se convirtieron unos 2,000. Y ya iba un número de más de 5,000 discípulos. Y cada día eran más los que creían y los que se añadían a la iglesia del Señor. Pero así como fueron creciendo el número de discípulos, también fueron creciendo el número de necesidades. Y en la iglesia primitiva el Señor había permitido algo: que los creyentes no dijeran, no tuvieran que era suyo las pertenencias que ellos tenían, sino que todo lo que un creyente tenía era como si fuera de todos. Y algunos vendían, y lo que vendían, entonces el dinero era traído y era puesto a los pies de los apóstoles y se suplía para todas las necesidades. Pero sucedió algo. Había un grupo de mujeres viudas, de hombres que eran del pueblo de Dios. Se les denomina griegos, porque fueron hombres que habían salido de Jerusalén, se habían ido a vivir a otras tierras, pero que habían regresado. Y lo que de alguna manera a ellos los diferenciaba de los hebreos, de los israelitas que habían permanecido en su tierra, era el dialecto. Ellos habían regresado con otra lengua, pero eran judíos. Y por el habla que ellos tenían, se les denominaba griegos. Pero realmente eran del pueblo judío, eran israelitas. Las viudas de ellos, lo que se deja ver era que parece ser que no tenían la misma atención. Surgió un problema, una dificultad en medio de la iglesia. Al presentarse aquello, entonces querían que los apóstoles dejaran lo que el Señor les había confiado para encargarse de la distribución diaria. Haga de cuenta, organizar los mercados y luego de organizarlo, encargarse de la repartición. Llévale a fulanita, llévale a perencejita, llévale a sutanita. Cuando ellos escuchan lo que la multitud les estaba pidiendo, estamos acá, ellos hicieron saber que no estaba bien.
que a ellos se les había ungido con el Espíritu Santo para una misión específica. Estamos acá. Ellos tenían que cuidar aquello que se les había confiado, el llamado que se les había hecho, el mandato que el Señor les había ordenado. A ellos se les había confiado la predicación de la palabra, llevar el mensaje primeramente a Jerusalén, luego llevarlo a Judea, posteriormente a Samaria y por último hasta lo último de la tierra. Habían sido ungidos, tenían la unción para ello. Sin embargo, en un momento de dificultad, ¿qué fue lo que consideró el pueblo? Que ellos debían dejar de predicar la palabra, que ellos debían dejar la oración y debían venir a atender la necesidad de las viudas. A lo que ellos respondieron: ¡no! ¡No! Ellos debían cuidar lo que se les había dado. Ellos no podían dejar de orar. Y preste la atención, porque hoy el Señor nos está hablando. Ellos no podían dejar el secreto, la intimidad. No podían salir del lugar donde ellos a diario alimentaban su comunión con el Señor. Ellos no podían descuidar el estudio, la meditación. Ellos no podían dejar de tener el tiempo que dedicaban a la palabra de Dios. Ellos no podían dejar de predicar el mensaje de salvación. Porque en el momento que ellos comenzaran a hacer algo distinto a lo que el Señor les había ordenado y para lo cual los había ungido, ¿sabe qué era lo que iba a pasar? Iban a comenzar a perder la unción. Estamos acá. Le pasó a Elí. Preste la atención a esto, porque si de una cosa se debe cuidar aquel que fue ungido por el Señor, aquel que fue llamado y ungido para ese llamado, aquel al que el Señor llamó al servicio y fue ungido para ese servicio. Si de una cosa se debe cuidar, es de pasar más tiempo con los hombres que con Dios.
Préstele atención a esto, porque allí es donde se comienza a perder la unción. Cuando se pasa más tiempo con los hombres que con Dios. Y duele decirlo, hay gente que hoy día, aunque tienen el llamado, no tienen la unción. ¿Por qué? Porque la perdieron. Te hablaba de Elí, un sacerdote que con juramento había asumido el sacerdocio. El Señor lo ungió para que fuera sacerdote. Estuvo ungido, tuvo la unción. Él debió mantenerse todo el tiempo en comunión con Dios. Él debió permanecer en el ministerio que se le había confiado. Él debió permanecer orando. Debió permanecer sujeto a la palabra de Dios. Pero se comenzó a descuidar. Y en el momento que se descuidó, se encontró estando más tiempo con los hombres y menos tiempo con Dios. Y a medida que estuvo más tiempo con los hombres, entonces comenzó a honrar más a los hombres que al mismo Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces honraba más a sus hijos que a Dios. Entonces le daba lo mejor de las ofrendas a sus hijos y no a Dios. ¿Qué fue lo que provocó? Que el Señor, ¿qué? Le quitara la unción. Aunque no le quitó el llamado. Porque la Biblia dice que el llamado es ¿qué? Irrevocable. Duele decirlo, hay mucha gente con llamado de Dios, pero que hace tiempo perdió la unción. No sé si me estoy haciendo entender. Pastor, pero si él es pastor. Pastor, pero si él es misionero. Pastor, pero si él es profeta. Pastor, pero si él es un ministro de alabanza. Sí, Dios lo llamó, pero él descuidó su relación con el Señor y el Señor le quitó la unción. Y aunque tenga el llamado, hoy es un desechado. Duele decirlo. Hay gente que todavía están en el ministerio, son líderes. Pero son líderes sin unción. Por eso la palabra en esta mañana nos está hablando de líderes ungidos. Porque líderes hay muchísimos. Pero duele decirlo. Así como hay muchos que están sin unción. El Señor le quitó la unción. Y Elí siguió ¿dónde? En el sacerdocio.
siguió siendo sacerdote en Israel. Estamos acá. Qué tristeza. Usted no sabe ni el daño que le hace un hombre a la iglesia del Señor, a la obra de Dios, ocupando un lugar, ocupando un cargo, ejerciendo un ministerio, pero sin la unción del Espíritu Santo. Usted no sabe ni el daño que le hace. ¿Por qué? Porque se siente con la autoridad como se sentía Elí. ¿Quién lo contradecía? ¿Quién le decía lo que estás haciendo es malo? Se sentía con autoridad. Porque Dios un día lo había ¿qué? Lo había colocado, lo había establecido en esa posición, en ese lugar. Le sucedió a Saúl. Un día fue ungido para ser rey. Vamos acá, iglesia. Porque Saúl fue ungido. El profeta Samuel, dice la palabra, que tomó la redoma y derramó aceite sobre él. Y luego que colocó el aceite, él le dijo de algo que debía suceder, unas señales que se iban a cumplir. Cuando esas señales se cumplieran, era porque el Espíritu del Señor había venido sobre él, la unción. Y que él hiciera todo lo que le viniera al corazón. Porque él iba a ser mudado a otro hombre, y lo que le iba a venir al corazón ya no le iba a venir conforme a los deseos engañosos de la carne, sino que era algo que iba a ser impulsado por el Espíritu Santo. Él iba a ser guiado, él iba a tener la dirección del Espíritu de Dios. Y así sucedió. Pero lastimosamente, una de las cosas que Saúl no tuvo presente fue guardar la palabra de Dios. Estamos acá. El profeta Samuel le dijo que lo esperara 7 días hasta que él llegara. Y entonces él ofrecería el sacrificio para que Saúl pudiera enfrentar a los filisteos y de esta manera derrotarlos. Dice la palabra que Saúl esperó, y viendo que la gente se le desertaba, estamos acá, viendo que la gente se le desertaba. Yo no sé por qué muchos se preocupan cuando ven que alguien que estuvo aquí se va. Y no una preocupación sana. Cuando Saúl veía que la gente se le desertaba, comenzó a entrar en angustia. Y dice la Escritura que se apresuró a ofrecer el sacrificio que no le correspondía a él ofrecer. Estamos acá, iglesia, no se me distraiga.
Deje los niños quietos, que los niños no reciben porque usted no los deja tranquilos. Los niños están recibiendo más que los adultos. Saúl se precipitó a hacer algo que no le correspondía. Lastimosamente, eso es lo que suele suceder en este tiempo. Gente haciendo cosas que no les corresponde hacer. Sí, porque Dios te ungió, pero ¿para qué te ungió el Señor? Porque uno tiene que tener muy claro para qué lo ha ungido Dios. Yo anhelo ver a muchos haciendo lo que el Señor quiere que ellos hagan con la unción que Él les está dando. Saúl ofreció el sacrificio. Cuando Samuel llegó y observó lo que había pasado, le pregunta: ¿pero qué has hecho? Y Saúl dice: porque vi que el pueblo se me desertaba. Y entonces dije: ofreceré el sacrificio para obtener el favor de Dios. A lo que el profeta le responde: locamente has hecho. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado uno en lugar tuyo. Tu reino hubiese sido confirmado, pero te pusiste a hacer cosas que no debías hacer. En ese momento el Señor lo desechó. Sin embargo, más adelante el Señor le da la oportunidad. Quizás si él hubiese obedecido, el Señor hubiese cambiado de decisión. Pero nuevamente Saúl desobedece. Gente obstinada. Ayer me pasó un caso. Y le tengo que decir, quedé con una carga en mi espíritu, que apenas tuve la oportunidad, se lo conté a la pastora. Le dije: el Señor le está dando una oportunidad a esta persona, pero si no la sabe aprovechar, lo que hasta ahora Él le ha confiado, en un instante desaparecerá. Saúl fue enviado a raer a Amalek. Sin embargo, cuando pudo haber dado cumplimiento a la palabra que Dios le había dado, nuevamente desobedeció. Hizo como él quiso. No guardó el precepto, el mandamiento, la orden del Señor. Y entonces Dios le dice
A Samuel me pesa haber puesto por rey a Saúl. No tiene más oportunidad. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo desechó. En el capítulo 16 encontramos que dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y entonces un espíritu inmundo lo atormentaba. Con todo de que ya no tenía la unción, Saúl siguió siendo ¿qué? Rey. Siguió siendo líder en Israel. Pero era un líder sin ¿qué? Era un líder sin unción. No sé si me estoy haciendo entender. Era un líder sin el Espíritu Santo de Dios. Era un líder sin el respaldo de Dios. Era un líder que a donde salía a la guerra, en lugar de victoria, lo que tenía era derrota. Era un líder que terminó perdiendo su vida, que terminó perdiendo sus hijos, que terminó perdiendo su familia. ¿Por qué? Porque perdió la unción. ¿Por qué? Porque se puso a hacer cosas que no debía. La unción nos capacita, pero uno tiene que tener cuidado de ir más allá de lo que Dios le ha confiado. Porque nosotros hemos esperado todo este tiempo. Porque nosotros no nos hemos apresurado como muchos, que quizás fue de Dios el llamado que recibieron, pero enseguida dijeron: no, esta iglesia hay que llenarla, esto se tiene que reventar, vámonos a la calle, vámonos a los parques, vámonos. Y en un tiempo todo se vino abajo. Es la unción la que te guía. A mí se me han endemoniado más de uno acá, que se han puesto serios conmigo, que me han dejado de hablar. Vergüenza tiene que darle, porque los que sirven son los mismos. Sí, porque estábamos esperando el tiempo, la dirección del Señor. Hacer las cosas a la manera de Dios siempre nos dará buenos resultados. Hacer las cosas a nuestra manera terminará en el fracaso. El Señor Jesucristo lo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay como Dios revele las cosas, las muestre, las confirme. Pastor, yo tengo el don. Pastor, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Sí, pero hagámoslo en la dirección del Señor. Consultemos a Dios. Que sea Él quien lo confirme, quien lo diga, quien lo muestre. Porque si yo, por lo que veo en ti, por lo que te escucho, me emociono, digo: vamos a hacerlo contigo, ven, vamos a colocarte aquí, vamos a mandarte para allá, vamos para acá. Mañana resulta que las cosas no resultaron, y entonces el pastor fue el que me mandó.
estamos mirando que a los apóstoles le dijeron que se pusieran al frente de la distribución de las ayudas que había para las viudas. Estamos acá. Y ellos dijeron: no, Señor, así no. A nosotros se nos llamó. La responsabilidad que tenemos nosotros para con Dios es esta. Para esto podemos nombrar a otros que también estén ungidos, pero que la unción que se les ha confiado sea para ministrar como ustedes solicitan que nosotros lo hagamos. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué muchos pastores han fracasado? Porque fueron llamados a pastorear, y se les vino el arrebato de un momento a otro. Que muchas iglesias tienen fundación, y entonces ellos también quisieron incursionar y se metieron por un camino, y luego, cuando se quisieron dar cuenta, nosotros tenemos una fundación, pero estamos esperando el tiempo y estamos esperando a las personas. Como pastores podemos estar allí haciendo el acompañamiento. El Espíritu del Señor puede estar dando dirección a través de nosotros, pero no es propiamente la función. No es para lo que el Señor nos llamó. Muchas veces el Señor no me ha dicho a mí que vaya a X lugar y la gente quiere que uno vaya allá. Como esta semana que pasó. Una persona me escribió por Messenger, porque ahí sí son buenos para encontrar al pastor. Ahí sí no hay excusa. Ahí lo encuentro porque lo encuentro. Y me escribió por Messenger: pastor, para que me haga el favor de venir a mi casa a hacer una oración. Y sabe Dios, eso fue el jueves, después que llegué de la oración, que revisé el mensaje y dejé el celular allí esperando que me hablaba el Señor. Como a las 3 de la tarde, que volví a tener el teléfono en mis manos, porque ese día estuve prácticamente desconectado, veo el mensaje y el Espíritu del Señor me guió a decirle que lo más sabio era que primeramente ella viniera a la casa de Dios, habláramos acá, y entonces ahí veíamos si era de Dios que fuéramos hasta allá. Pastor, mañana estoy allá en servicio. Bueno, ya vi que hoy tampoco vino. No vino el viernes ni vino el domingo. Donde uno siente ir, porque el Señor nos coloca el sentir. Muchas veces le hemos dicho a la persona que hemos sentido de Dios, y entonces algunos dicen: ay, pastor, déjeme y organizo la casa. Yo creo que todavía no la han terminado de organizar. Desde hace tantos días, tantas semanas, tantos meses y en algunos casos años. Porque pensarán que uno les irá a conocer. No, yo no estoy en eso. Pensarán que uno irá con otra intención, con otro interés. Acá hay testimonios de muchas personas, y lo digo
sabe Dios, honrando a Dios sin robarle la gloria. Ahí está Anabeli. Cuando yo fui a su casa, hija, ¿me perdonas si se le podía llamar casa? Gloria a Dios, porque tenían un lugar donde ellos se refugiaban. Y ustedes ven la casa hoy de Anabeli. Yo sé que muchos ahora la van a ir a conocer. Me han dado muchos testimonios. Gente que está acá. Porque uno no se mueve en emoción. Es de acuerdo a la dirección del Señor. Pero hay gente que se pone difícil. Porque han escuchado muchas cosas de gente que va a las casas. En esta mañana el Señor nos está hablando de líderes ungidos. Una cosa es alguien que está en el liderazgo sin unción, que lo que es un vividor, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Son unos mercaderes de la fe, unos charlatanes. Gente que no respetan al Señor, no respetan su iglesia, no respetan el evangelio de Jesucristo. No se sujetan a las autoridades. Ustedes saben cuántos fuimos criticados en medio de la pandemia, porque muchos se reunían y predicaban y iban y venían. Miren cómo están muchos de esos. Con todo respeto lo voy a decir. Zulay se congregaba con nosotros con mucho respeto y se iba a enfriar, se iba a morir, se iba a secar espiritualmente, porque la iglesia no estaba abierta, y comenzó a reunirse con los que andaban por aquí, por allá, por acá. Cogió mundo. Ella misma lo ha testificado. Por eso lo estoy diciendo, no porque la esté avergonzando. Cogió mundo, se descarrió, le vinieron muchas consecuencias. Lo que supuestamente le iba a pasar, porque nosotros estábamos haciendo las cosas en el orden de Dios. A muchos de los que se sujetaron, los que se sometieron, los que estuvieron allí junto a nosotros para la gloria de Cristo, hoy día están acá. Pero esos que se fueron, di que a ganar alma, el diablo se los ganó a ellos. El diablo los arrebató. ¿Ustedes qué creen? Que la autoridad que uno adquiere en el mundo espiritual sobre los demonios, eso es solo porque uno lee la palabra. No, es porque nos sujetamos a ella. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Dijeron, no está bien que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración, como muchos quieren. Lo quieren sacar a uno de donde uno está, haciendo lo que el Señor lo llamó, para hacer lo que ellos quieren que uno haga. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando uno comienza a hacer cosas que Dios no le ha dicho que uno haga,
ahí es donde uno comienza a perder la unción. No sé si me estoy haciendo entender. Ya vimos que le sucedió a Elí. Era un sacerdote. Y aunque siguió en el sacerdocio, siguió sin qué, sin unción. Ya lo vimos con Saúl, que siendo rey perdió la unción. Y aunque siguió en el reino, era un rey sin unción. Qué triste es escuchar pastores, predicadores que no tengan la unción. No sé si me estoy haciendo entender. Es aburridor. Es cansón. El domingo pasado lo escuchábamos. Se dedican a atacar a la iglesia que sí tiene la unción del Espíritu Santo. Como le pasó a David, Saúl se convirtió ¿qué? En su perseguidor. Porque el que un día tuvo la unción y la perdió, entonces se dedica a atacar al que la tiene. Le comienzan a encontrar todos los defectos, todos los errores, todo lo que no se debe hacer. Pero nada más en lo que ellos están hablando, están demostrando que están secos. Sin embargo, eso no lo ven. La Biblia habla de un hombre llamado Moisés. El Señor lo escogió para liberar al pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, dice la palabra del Señor que vino su suegro Jetro a visitar a Moisés. Trajo con él a su esposa y a sus 2 hijos. Se saludaron, un momento muy ameno. Pero al día siguiente, en la mañana, desde muy temprano, Moisés se sentó en un banco y todo el pueblo de Israel comenzó a venir hasta donde él se encontraba, a consultar a Jehová. Cuando Jetro le vio, le dijo: pero ¿qué es lo que estás haciendo? Te vas a agotar, te vas a cansar. Le dijo: no vas a soportar la carga, es demasiado pesada. No está bien la manera como lo estás haciendo. Deberías nombrar jueces, hombres que debían tener ciertas cualidades. Una de ellas era que no fueran ávaros, que no fueran avarientos. ¿No crea usted que el Señor llama al ministerio lo llama porque es avaro? Si usted ve una persona avara en el ministerio, dígale: ese no lo puso Dios. Porque si de algo se cuida el Señor, es de que en el ministerio esté gente avara, gente con amor al dinero. Así que si usted está pensando en el ministerio para salir de pobre, eso no
nos va con el Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te prospere, porque el Señor lo hace. Que estando en el ministerio, en el orden establecido por Él, tu vida sea bendecida. Yo no digo que no. Pero gente avara Dios no coloca en el liderazgo. ¿Por qué? Porque es gente que hace daño. Gente que no tiene escrúpulo. Acá a la iglesia, este año, todo le subió. Todo. Así como usted escucha que todo ha subido por allá, todo le subió. Y nosotros estamos creyendo que Dios va a bendecir tu vida, para que la iglesia, el templo, la casa del Señor, cada día más resplandezca de la gloria de Dios en todo. Porque eso fue lo que sucedió con el templo que construyó Salomón. Luego que el templo fue terminado, dice que la gloria de Dios lo llenó. Y era un templo que reflejaba la gloria de Dios en todo. Para que entienda que no solo era en lo espiritual. Cuando Moisés escucha lo que le dice su suegro Jetro, el hombre entendió. El hombre supo que el deber de él era mantenerse conectado con el Señor. Que si él se ocupaba mucho de la gente, entonces iba a descuidar la intimidad del secreto. Porque hay hombres de Dios que terminan dando consejos según la carne y no según el Espíritu, porque se desconectaron de la fuente. Si algo debe anhelar la iglesia, es que sus líderes se mantengan conectados con el Señor. Porque cuando yo vaya a consultar a ese hombre, a esa mujer, no me va a dar un consejo de acuerdo a su apreciación, sino que lo que me dirá es lo que viene de parte de Dios. Los líderes ungidos son celosos con la unción. Respetan los tiempos que han separado para Dios, que han reservado. Yo no sé cuántos en algún momento han hecho una reserva en un restaurante. Dicen, ese restaurante es muy bueno, pero se llena. No quiero que cuando yo llegue esté ocupado. No quiero que cuando yo llegue encontrarme que no hay una mesa. Entonces, como para que se me garantice que voy a encontrar un lugar que cuando yo llegue me pueda sentar e inmediatamente me puedan atender, lo que voy a hacer es una reserva. Si usted no reserva tiempos para Dios, para estar a solas en el secreto con Él, se la va a pasar como cuando se llegan a esos buenos restaurantes. Y entonces le va a tocar esperar. No sé
si me estoy haciendo entender. Cuando nos ocupamos con la gente y permanecemos tanto tiempo con ellos, lo que tenemos de Dios va a llegar un momento en que se nos va a agotar. Y cuando queramos irlo a buscar, entonces demoraremos más en volverlo a tener, porque cometimos un error. Debimos siempre tener una reserva para Él. No sé si me he hecho entender. Yo reservo tiempos para Dios. El servicio es a las 8 de la mañana. Y no porque yo no vaya a predicar, es que voy a llegar a las 8:30, 9 de la mañana, porque quiero que me vean entrar. Porque quiero llamar la atención. Tenga mucho cuidado. Aquí el único importante es el Señor. Y Él no se hace esperar. Es todo lo contrario. Él es quien te da la bienvenida cuando tú estás entrando. Alguien debería darle un fuerte aplauso al Señor. Si usted no reserva tiempo para Dios, usted está mal. El tiempo para Dios se respeta. El servicio es a las 8. Voy a llegar a las 7:45 porque yo sé que la iglesia está abierta. Se me dificulta a las 7:45, pues por lo menos voy a llegar puntual, 2 minutos antes de las 8. Gracias al Señor, el Señor nos ha ayudado, habiendo visto en muchos lugares el mal ejemplo de que hasta que no llegaban muchos no se iniciaba. Nosotros aquí, haya o no haya, a la hora que se estableció, porque no fue de hombre, fue de Dios, a esa hora se comienza el servicio. Así que no diga que es que yo voy a llegar un poquito tarde porque yo sé que el servicio comienza después de 8. No, Dios nos guarde. El viernes tuvimos un ataque del diablo. Los que estaban acá, yo no sabía qué cosa más tremenda. Yo creo que fue el mismo Dios que tomó control de mí. Yo estaba librando una batalla con un espíritu de incredulidad acá, y la pastora estaba batallando con unos demonios que se habían levantado contra unos niños, entre esos mi hija Isabela. 3 niños allá, vomitando, llorando desesperadamente. Fue una batalla. Cuando ya nos veníamos, hoy en la mañana, cuando ya nos veníamos, mi hija Isabela se comienza a tomar el estómago y comienza a hacer un gesto de queja, de dolor. Y entonces allá viene el vómito. Por eso la pastora no llegó conmigo, por eso la pastora llegó un poco retrasada. Pero para la gloria de Cristo, yo los sábados, amanecer domingo, prácticamente ni duermo. Así que no es por problemas de sueño. A mí prácticamente me viene a dar sueños cuando ya yo estoy que salgo para acá. Y es entendible porque es cuerpo, la naturaleza humana. Iglesia, no estamos jugando. Líderes ungidos. Un líder ungido cuida lo que Dios le dio.
tiene tiempo para estar con el Señor. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 30. Usted lo puede mirar allí donde está. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y qué? Y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para ¿qué? Para comer. Estamos acá, iglesia. Los discípulos habían regresado informando todo lo que habían vivido. Y la escritura dice que el Señor los tomó y los llevó a un lugar aparte, a un lugar desierto. Los llevó a que se desconectaran para que estuvieran a solas. ¿Con quién? Con Él. Estamos acá. Preste la atención a esto. El Señor se los llevó a un lugar donde quedaron solos con Él. Se los llevó a un lugar donde ellos pudieron ¿qué? Descansar. El mismo Señor, después que habían estado en una cruzada de milagro, salvación, sanidad y liberación, se montaron en la barca y dice que se fue a la popa de la barca, no a la popa de aquí, de la barca, y se durmió, se echó a descansar. El Señor era consciente de la necesidad que se tiene luego que se ha estado haciendo la obra de Dios. Tiene que haber un tiempo en que uno se retire, en el que uno quede a solas con Dios, en el que no solamente recupere la fuerza física, sino donde espiritualmente se renueve. Es lo que yo vengo hablando con la alabanza, y se lo he venido diciendo. Si no se ayuna, si no se ora, si no se alaba a Dios en toda hora, como dice el coro, si no se ayuna, si no se ora, la unción que el Señor les ha estado dando, que por eso las adoraciones muchas veces ustedes ven cómo ministran, pero ellos no pueden quedarse con lo vivido en el tiempo que hemos estado acá. Ellos necesitan esconderse un poco, quedarse a solas con el Señor, descansar en el Señor y recobrar las fuerzas espirituales. Porque mientras uno está ministrando acá, déjeme decirle que se está librando una batalla en el mundo espiritual, y muchas veces ustedes no lo están viendo, pero el que está adorando está haciendo un esfuerzo no solo físico, sino también espiritual. El que está predicando, iglesia, no estamos jugando. Por eso el Señor se retiraba a lugares desiertos y solos y permanecía toda una noche orando. ¿Por qué? Porque la unción es algo
que mientras tú estás ministrando, de ti lo que el Señor ha depositado ha estado saliendo. Y tú no eres la fuente es el Señor. Y para que eso que Dios deposita en ti y que de ti sale para bendecir a otro, eso nuevamente necesita ser llenado. La gente se seca, la gente se enfría, pero por eso, porque no se llenan del Señor. Iglesia, estamos meditando acerca de los líderes ungidos. Los apóstoles no estuvieron de acuerdo que a ellos se les impusiera la carga de atender a las viudas. Ellos dijeron: entre nosotros hay hombres y mujeres. Bueno, hombres en ese caso fueron los que fueron escogidos. Hay hombres que tienen buen testimonio y que también están llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que va a suceder dentro de un par de días. Hombres y mujeres de los que están acá van a ser lanzados. El Señor los va a colocar en lugares, en cargos. Algunos van a liderar, pero eso que van a recibir ellos no lo van a recibir para que luego que lo han recibido estamos acá, se olviden de lo que han venido haciendo. Es todo lo contrario. Es cuando más responsabilidad tenemos con el Señor. Es cuando más dispuestos debemos estar para recibir. Los apóstoles fueron líderes ungidos que no descuidaron lo que el Señor les entregó. ¿De qué sirve estar en el ministerio? De estar en un liderazgo, de estar sirviendo y no tener la unción del Espíritu Santo. Esteban aparece en escena y no aparece echando fuera un demonio, no aparece predicando, no aparece sanando un enfermo, aparece con un buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Estamos acá. Así aparece Esteban en escena. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Nunca lo he visto predicando. No lo veo sirviendo en ningún ministerio. No le veo desempeñando un trabajo para el Señor. Pero aunque no le veo nada de esto, lo que sí veo es que es una persona íntegra. Lo que sí veo es que es una persona temerosa de Dios. Lo que sí veo es que es una persona que se somete a la autoridad. Lo que sí veo es que es una persona que tiene un buen testimonio. Lo que sí veo es que es una persona que le ha dado lugar al Espíritu Santo y cada día lo llena más. Cuando fueron a escoger, entonces el Señor señaló a Esteban.
Y Esteban comenzó, no como muchos quisieran comenzar. Esteban comenzó como un diácono, como el que se encargaba de organizar los mercados en la iglesia, el que se encargaba de llevarle la ayuda a las viudas. Y parece ser que lo hizo de tal manera que muy rápidamente el Esteban que comenzó como un diácono, más adelante lo encontramos predicando la palabra de Dios. Y Dios haciendo a través de él, dice la palabra, señales y prodigios. Y era tal la sabiduría que tenía Esteban. Dice que los enemigos de la fe venían a debatir con él, pero no le podían resistir la sabiduría, el conocimiento, el espíritu que había en él. Y entonces, como para que Esteban no se convirtiera tremendo, iglesia, en una oposición mayor, dijeron: busquemos hombres que atestiguen contra él, que diga que ha dicho cosas contra la ley y contra el templo. Y de esa manera hicieron que a Esteban lo acusaran de algo que no había hecho, para luego apedrearlo y de esta manera quitarlo de en medio, porque no había por dónde acusarlo. Felipe, luego que muere Esteban, porque la muerte de Esteban no fue una muerte que se perdió, fue una muerte con propósito, porque el plan de Dios no era que ellos se quedaran en Jerusalén, era que el evangelio se siguiera predicando. Y para que eso sucediera tenía que venir la persecución contra la iglesia, que fue cuando todos los discípulos se esparcieron. Solo los apóstoles permanecieron en Jerusalén, pero Felipe llegó a Samaria y allá se predicó el evangelio. Y entonces se comenzó a ver la gloria de Dios como el Señor lo había prometido. Pero ¿por qué llegó el evangelio a Samaria? ¿Y por qué tuvo Felipe tan gran respaldo de Dios? Porque Felipe era un líder ungido. Iglesia, no estamos jugando. Si algo necesita la iglesia del Señor en este tiempo, son líderes ungidos con el Espíritu Santo. Así que yo no discuto con el tema del llamado, porque hay mucha gente que dice: no, pero si yo fui llamado. Está bien, fuiste llamado. La Biblia dice que los dones y el llamado son ¿qué? Son irrevocables. Pero que Dios te haya llamado y tú hayas perdido la unción, ya es otra cosa. No le vas a hacer bien a la iglesia del Señor, le vas a hacer daño. Por eso la gente que pierde la unción, dele gracias a Dios que no ha perdido la vida. Y Dios le está dando, le está extendiendo misericordia para que no pierda la salvación. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? Y con esto termino. ¿Perdió qué? La unción.
Y cuando perdió la unción, Dios en su misericordia no permitió que perdiera la vida. No permitió que perdiera la vida. Y pasó tiempo. Porque pasó un tiempo hasta que Sansón se arrepintió. Y en su arrepentimiento le hizo una petición al Señor. Recuperar la unción para vengarse de sus enemigos. Aunque él moriría con ellos. Por eso nosotros encontramos a Sansón en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Porque el último día de su vida recuperó lo que había perdido. Recuperó la fe. Recuperó la unción. Pero sobre todo, recuperó la salvación. Si tú tienes la salvación, cuídala. No sea que también la puedas perder. La vida es una garantía muy grande. El llamado es otra garantía. Pero la unción es como tú lo has estado escuchando todos estos días. No está en promoción. No es tan barata como muchos creen. La unción no es para jugar con ella. La unción no es para hacer daño. La unción es para hacer bien. Qué agradable, qué hermoso se siente que la unción que el Señor ha depositado sobre tu vida le haga bien a todo el que tiene contacto contigo. Donde quiera que tú llegues, donde quiera que tú vayas. ¡Qué bendición! Que los que vean la señal, los que escuchen los mensajes que se predican acá, puedan decir cuánto me bendijo. Porque en esos mensajes se siente la unción. Yo les decía que yo tengo momentos en los que coloco la adoración que se ministra en este lugar y comienzo a ser ministrado. ¿Por qué? Porque esa adoración está ungida y esa unción se mete no solo en mi vida, sino en el ambiente, en el lugar donde yo me encuentro, y toda la atmósfera cambia. Es diferente. El apóstol San Judas habló de los que no tienen al Espíritu. Dice los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Los que no tienen al Espíritu son los que tienen sensualidad, mas no tienen unción. ¿Y cómo atraen a la gente, pastor?
cómo la gente los sigue, cómo la gente los escucha. Porque hay un espíritu de sensualidad que los que no disciernen, los que no tienen al Espíritu del Señor, con facilidad los logra cautivar. Una cosa es la sensualidad y otra cosa es la unción. Y hay gente que se dejó engañar. Es como la serpiente. Algunos embrujó al punto de que hoy están siguiendo a alguien vacío, que lo que tiene es sensualidad y no tiene el Espíritu de Dios. Tenga mucho cuidado. Debemos discernir entre los líderes que tienen unción y los que no la tienen. Porque los que no la tienen jamás harán el bien, siempre harán el mal. Dale un aplauso al Señor.